El brazo extendido de un hombre que muere en una estaca. Yud-Hei-Vav, Yahweh. Ahava Yehat es su nombre, su pueblo a él lo conoce. Yud-Hei-Vav, Yahweh. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. El brazo extendido de un hombre ofrenda a las naciones su pecha. Shabbat Shalom, hermanos y hermanas y amigos. Que el Eterno les bendiga en gran manera. Es un deleite saber que el Eterno nos ha dado sus mandatos y principios tan maravillosos para prepararnos en cada trayecto de nuestra vida. Aunque muchas veces no comprendamos aquellos escenarios, luego el Eterno nos tiene misericordia y nos hace que entendamos para qué y por qué estamos y venimos en ese trayecto cuando nacimos por una madre. El camino que cada uno deseábamos venir, eso fue con el propósito que tú estás con la capacidad de esa vasija de poder receptar la luz y cumplir el rol para lo cual tú mismo y yo habíamos emprendido el descenso de llegar a este mundo. Mis amados hermanos y hermanas, les deseo un Shabbat Shalom muy maravilloso, y a cada uno de los amigos y amigas igual, que la paz del Eterno sea siempre en vuestras vidas. A pesar de la situación que se vive, en una conmoción del momento en el país, pero nosotros, quienes entendemos, hemos visto lo que la Escritura y nuestro Rabino Maestro Santo Yeshua dijo, que muchas cosas es necesario que sobrevenga, pero todavía no es el fin. Por lo tanto, todas estas cosas que están suscitándose al momento, lo que nos lleva a nosotros, pueblo del Eterno, pueblo que ha cruzado de un lado al otro lado, de raíces hebreas, lo que tienes que es, y tenemos que inclinarnos, doblegarnos nuestro ego y nuestras rodillas ante el Supremo Eterno y agradecer que las cosas que están son todo bajo su control. Es verdad que muchos, tal vez en el aspecto físico, es necesario y necesitamos, dependemos de toda esa situación, de ese sistema, pero no es nuestra misión salir a causar daño a otros,
a nuestro prójimo, a los seres humanos, que somos creados por el único Elohim. Por lo tanto, invito a que tú y yo confiemos y dobleguemos en su totalidad nuestra vida hacia el Eterno, hacia Yud-Hei Vad-Hei, el único que nos puede dar la sabiduría, el entendimiento para tomar las acciones correctas. Amados Ajim, si nosotros hacemos conforme como los demás hacen, como yo habría puesto un video, quien confía en el hombre, en realidad confiar en el hombre es peligroso, porque engañoso es el corazón y muchas veces no sabemos lo que puede traer consecuencias en el futuro. Bien, quizá este preámbulo que me permito expresar es para invitar a cada uno de vosotros, mis amados hermanos y hermanas, a que confiemos plenamente en el Eterno. Hoy veremos un tema que es el clamor y el desierto. Es muy importante entender, como dije, para qué estamos nosotros. Clamor y el desierto, porque cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud, llegó un momento que el inmenso esfuerzo que hacían sirviendo al rey de Misraim, de Egipto, llegó a ser tan hostil y cansado. Y esto llevó a una búsqueda de libertad. Y para ello tuvieron que recordar que el Todopoderoso, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, sería la única esperanza para poder ser libres. Esta intensa prueba que traía era una fuerza desde lo más profundo para volver a confiar en el único eterno como único camino que tiene en este caso el pueblo, que tenemos a nuestro único Elohim, a nuestro único eterno sublime. Dice un sabio judío, en este caso el Rabbi Akiva, dijo lo siguiente ante una situación similar: todo está conocido, todo está previsto, pero libertad de acción es dada. Cuando un ser humano entra en el camino de la obediencia, mientras más difícil sea guardar un mandamiento, más te elevas, más te acercas a Elohim, porque según el esfuerzo es el premio. Así es como este sabio de nuestro pueblo expresó. Por lo tanto, el salir de Egipto y entrar en el desierto es la etapa más difícil, pero eso hace que el ser humano gima y clame para acercarse más a Elohim. Es como dice lo que expresaba el Rabbi Akiva, que mientras más difícil sea guardar las misbot, el mandamiento, dice que más te elevas, más te acercas a Elohim. ¿Por qué? Porque se viene el esfuerzo que tú comienzas a encontrar desde el fondo de tu interior. Con todo esto nosotros notamos de que cuando se sale de Egipto es el paso siguiente al desierto. ¿Cómo se describe el desierto en hebreo? En hebreo se pronuncia el desierto, se dice midbar. Midbar, que tiene un sentido
el significado de arrear, pasto, potrero, desierto como tal, perdón. También habla de ese pastizal, de pastorear, de soledad, ¿sí? Pero esta palabra midbar, que significa desierto, viene de la raíz dabar, raíz que significa es arreglar, o sea, de palabras, hablar, ¿sí? Someter, de aconsejar, de dirigir, exponer, expresar, hablar. Como tal, dabar es palabra y también prometer. Esta palabra nos lleva es también a someter. Es decir, tan relacionado está el entrar al desierto, el entrar a Midbar, que allí viene la expresión, viene lo que tú tienes que exponer desde el profundo del corazón, el clamor, viene el hablar con el Eterno, porque necesitas ahora tú pronunciar ante Él, necesitas someterte. Es por eso que es necesario. El desierto es una parte muy importante de un cruce hacia la conquista de Canaán, la tierra prometida. Ahora, hay algo interesante cuando vemos el valor numérico de la palabra midbar. La palabra midbar tiene un valor numérico de total de cada una de las consonantes o letras, que es la men, la dalet, la bet y la resh, tiene una equivalencia de 246. Y esto llevamos a una reducción más, que lo hacemos 2 más 4 más 6, que son 12. Pero de este 12 también lo hacemos una reducción final, por decir así, que tenemos 1 más 2, que es 3. Ahora, este último dato corresponde el número 3 a la tercera letra, que es la Gimel. Y el antecesor, el número 12, es la posición 12, que es también la letra Lamed. Si nosotros observamos esto, tiene una similitud con la palabra que es Mará. Mará también tiene la conexión con la palabra maré, que la palabra maré significa también como apariencia, visión, ¿sí? Aspecto, o bueno, semejanza, visión, todo eso. Y Mará también tiene esa la misma conexión con esta palabra maré, que es de visión, y también significa como espejo. Pero el punto es que estas dos palabras, tanto midbar como maré o mará, tienen el mismo valor numérico, que es 246. Es decir, ambos terminarían en un número final que es el 3. ¿Sí? Podemos ver cómo se relaciona que el momento que entramos al desierto es una parte muy importante de empezarnos a mirar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación compleja, debemos ver en el espejo a nosotros mismos y ver qué apariencia de aspecto, ¿sí? Aspecto de a lo mejor de fealdad o atractivo. Seguramente este fue la prueba que dijo luego: si oyes diligentemente la voz del Eterno, cuando Moshe dijo al pueblo de Israel. Esto era necesario en Mará. Era necesario que se miren a su interior, que se miren en su interior. ¿Por qué está saliendo todas esas situaciones que comienzan a provocar
perdón, como cierta duda. Entonces, el llamado esto de mirar a uno mismo en el espejo es hacer una introspección para ver mejor lo que el Eterno tiene muchos propósitos y que está siempre con nosotros. En este caso, estuvo junto con el pueblo de Israel. Quiero que observemos en breve una porción de la Torá que tiene relación con la numeración final de 3. Que esta palabra lo tomé del libro de Bamidbar 13:31 o Números 13:31, en donde está escrito: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esta expresión era luego de que hicieron una inspección, donde cuando Moshe mandó a mirar para conquistar la tierra que había prometido el Eterno. Pero sin embargo, en este caso se conoce como Caleb, que estaba en ese momento, se llama así. Entonces, el otro grupo que estaba con él hicieron todo lo contrario. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijeron ellos? El texto hebreo dice así: ve Hanashim Asher Alo Imo Ambrulo Nuhal Lealot El Haam Ki Hasak Hu Mimenu. Esta última parte tomo desde la palabra, la frase desde Haam, o el pueblo. ¿Sí? El pueblo pues es más fuerte él que nosotros. ¿Sí? Que está diciendo Haam Ki Hasak Hu. Él, Mimenu, que nosotros. ¿Sí? Pero esta palabra contiene, como dije, un valor numérico que es total de esas letras, desde Haam, son 4.458. Igual, cuando reducimos todo esto, tenemos un valor reducido de 21. Y el valor final reducido es 2 más 1, que serían 3. Que tiene en este caso el mismo valor de Midbar, de desierto, que es el valor que tiene 246, igual que hecho con la reducción final, que es 2 más 1 igual 3. Si analizamos el significado de este valor 3, que equivale a la letra Gimel, y la Gimel tiene el significado de camello, ¿sí? Porque igual se escribe con la letra Gimel, se escribe Gamal, que es la raíz primero de tratar es para una persona, un beneficio, o sea, es de un merecimiento, significa para madurar, ¿sí? Es también hacer bien, pasar, premiar, ser propicio, todo eso. Ahora, Gamal, ¿sí? Gamal, que es lo mismo que lo que estamos viendo, en el sentido es acerca de una labor, o que lleva una carga. En este caso, Gamal, estamos hablando de un camello, ¿sí? Esto lo que estamos viendo, tal vez me van a preguntar, pero ¿qué tiene que ver con el desierto? Sí. Lo que pasa es que el camello es el animal más propicio, más óptimo para cruzar el desierto. Porque puede soportar, puede sostenerse, porque lleva una reserva de agua en su joroba. Ahora, ¿qué es lo que relaciona con nosotros? Porque también la letra Gimel, la tercera letra, que estamos hablando de la letra final 3, la Gimel tiene el significado, como dije, de siervo, de camello, de trabajo, de labor, de ser maduro. Entonces, la idea es que cuando entramos en el desierto, tendremos que entrar con esa actitud de humildad, de siervo, de madurez, para
entender lo que el Eterno está para nosotros siempre y para que nosotros seamos capaces, como dije al inicio, si nosotros venimos de este mundo es porque nosotros quisimos y deseábamos. Y, y el Eterno permitió que tú y yo nazcamos, es porque sabíamos que estamos propicios para poder cumplir el rol a que nosotros estamos viniendo. Ahora, con esta idea de siervo que tiene esa fuerza, que tiene esa, ese de soportar, de llevar carga, es lo que vamos a ver con esta idea que nos da el significado que estamos hablando de la letra Gimel, que también encontramos con esta consonante que podemos obtener algo muy importante, la palabra para un parentesco con la letra Gimel o redentor, que puede librar, redimir. Eso es lo que dice en el lenguaje hebreo. ¿Sí? Estoy hablando con respecto a la palabra Gaal, que es la raíz de redimir, ¿sí? Que es la raíz para el significado de redimir, o que es el parentesco, ¿sí? Parientes más próximos, que muchas veces puede rescatar, defender, librar, ¿sí? En otras palabras, es redentor, para redimir, ¿sí? O para rescatar. Esta palabra Gahal, que estamos hablando del significado que es para un redentor, estamos hablando de un siervo. Este siervo de quien hablamos es el que nos enseña que en el desierto tenemos que depender de la voluntad del Eterno. ¿Y cómo? Guardando la Torá, ya que la obediencia a la palabra del Eterno es lo que nos va a conducir a mantenernos firmes en el cruce del desierto, porque tenemos esa reserva de agua en nuestro interior que es la Torá. Y poder responder ante el ego hablante, porque el ego es hablante, va a hablar mucho durante el cruce del desierto. Entonces, que muchas veces quiere distorsionar lo que es hacer la voluntad del Eterno. Recordemos que Yeshua en el desierto se confrontó él ante el adversario, ante el Hasatán. ¿Pero qué hizo? Él respondió conforme la Torá y venció ante esa situación, ante esas propuestas que dice en la escritura, en el Brija Hadashah o en el pacto renovado, que dice que vino es a tentarle, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso para el desierto es tomar primero la firme decisión de renunciar la vida de la esclavitud del Misraim o Egipto. ¿Por qué? Porque Misraim hace a través de ese sistema de vida, le esclaviza a vivir ajeno a la voluntad del Eterno. Por eso el siguiente paso es gemir. Cuando nosotros decidimos, sí, el Eterno permite que tú tomes la decisión. Por eso muchos se preguntarán, pero si hay tanta gente que está en una situación crítica, alcohólicos, drogadictos, en vicios, muchas cosas, pero ¿y por qué no hay un Elohim que pueda cambiar? No es eso. Lo que pasa es que el paso que tienes que dar es tú. Decides porque tu vida tienes también para decidir porque tú estás en ese proceso. Entonces el paso siguiente es el clamor. Gemir, clamar al que puede librar de ese sistema de vida que está en Egipto. Es decir, la esclavitud. Para lo cual tiene que haber fundamento de la Torá en la vida de cada uno. ¿Sí? Porque
esa alma que tiene, esa chispa de la luz que tiene, es la que lleva a gemir, a buscar realmente. Y por eso vemos que cuando Israel entró en el clamor, dice claramente en el libro de Shemot, capítulo 2, 23, 24 y 25, dice, después de muchos días, sucedió que el rey de Misraim murió, o sea, de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud. Su clamor subió delante de Elohim, y oyó Elohim su gemido, y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y miró Elohim a los hijos de Israel, y Elohim los reconoció. ¿Qué es lo que le llevó de ese sistema esclavizado que estaba Israel? Era el clamor que subió ante la presencia del Eterno mismo. Entonces, en medio de este suceso, el Eterno levanta a Moshe como el Mesías, como el Salvador, como el que va a salvar de esa esclavitud, para que sea quien libre al pueblo de Israel de este sistema, de esta esclavización que Egipto lo tenía. Una opresión que no permitía levantar la cabeza, porque todo era a que sean sumisos a ese sistema. Esta presión les alejó del Eterno. Entonces el Eterno le dice, por eso el Eterno, al mirar que están lejos realmente por esa presión, entonces le dice a Moshe, en el libro de Éxodo capítulo 3, 7 y 8, o Shemot 3, 7 y 8, luego dijo el Eterno, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Israel, en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé, pues, para librarlo de mano de los egipcios, y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del eberseo, del jebeo y del jebuseo, a conquistar esa tierra. Con esta, con esta palabra, ¿sí? Es lo que viene la promesa de traer la libertad. Entonces, Moshe será esa Gimel. Moshe será ese siervo que tiene la alusión a Yeshua. Recordemos que Yeshua dijo que él no vino a ser servido, sino a servir. Siervo. ¿Sí? ¿Quién por el poder del Eterno, en este caso Moshe, emprenderá este plan? Y así como el Eterno luego le dice, ¿no? Le dice a Moshe, anda, te envío a Faraón, a Paró, saca de Misraim a mi pueblo los hijos de Israel. Es lo que dijo el Eterno a Moshe. Ve, anda. Así es como tiene que saber que el propósito del Eterno de Yud-Heh Vah-Hei es la libertad. Pero si observamos de antemano que esa libertad tiene que ser con el esfuerzo decisivo de permitir que el Eterno haga, como dije hace un momento. El Eterno no ingresa y le dice, y te voy a libertad, y así es que quieras o no. Recuerda que tú estás decidiendo. Tú decides. Si decides salir de Egipto o decides quedarte allí. Si decides salir de Egipto, tienes que estar preparado para cruzar el desierto. ¿Sí? Entonces, la tierra que va a cruzar el desierto es la tierra
que es prometido es maravilloso, como ya hemos visto que es la tierra que fluye leche y miel. Pero la conquista que debe hacer es que tiene que derribar varios sistemas de cada uno de esos pueblos, ¿sí? Que son opuestos a los principios del Eterno. Que muchas veces ese Jebuseo, ese Eteo, ese Amorreo, ese Fereceo, ese Ebeo, está muchas veces con un sistema en tu vida, en la vida de cada uno de los seres humanos. Y los que ya hemos logrado entender, estamos luchando contra estos sistemas, porque son diferentes sistemas que muchas veces se ve hoy también en el aspecto cultural, de costumbres, de tradiciones, etcétera, las cuales muchas veces como que pretende opacar a la luz. Pero obviamente tenemos que entender que las tradiciones no están sobre la Torá. La Torá está sobre todo, porque es el instructivo de vida, el manual de vida que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, el primer paso a dar es que renunciar, salir de ese sistema egipcio, trabajar el interior del alma para que no quede resquicios idolátricos, paganos y costumbres ajenas a la voluntad del Eterno. Que si no trabajamos esa área, pues puede ser que más luego nos trae consecuencias y nos pretenda hacer mirar atrás. Ya que, como dije, ya que dentro de cada una de las personas existe un mundo de Egipto, un desierto que caminar, una tierra prometida que conquistar. Eso está en cada uno de las personas. Son tres dimensiones que está en cada ser humano. Dimensiones que tiene que decidir para iniciar y salir a la libertad. Con el poder del Eterno, obviamente. Son dimensiones que al renunciar a Egipto, viene ahora el siguiente paso, que es el cruce del desierto. Entonces, llegar a conquistar la tierra prometida, ¿sí? Estas tres dimensiones son las etapas de cada uno que debe o que debemos descubrir. Porque hay momentos que eh, estas cosas de Egipto y este sistema que muchas veces no puedes controlar y para lo cual solo debo decir que solo la mano del Eterno es que puede hacerlo. La guía de un maestro será la que te conduzca para encontrar el camino hacia la libertad. Es decir, así como Moshe condujo a Israel. Pero antes de salir, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que celebrar Pesaj, que significa que es el salto de la muerte a la vida. Entonces, estos pasos son necesarios. Este proceso, ¿por qué? Porque estaban saliendo de un estado de esclavitud a una libertad de vida. Y esta misma alusión es la que trae Yeshua, que dijo, de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Lugar de Egipto. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Yohanan capítulo 8, 34 36 o Juan 8, 34 al 36. También, a esto mismo hace una referencia como dice el Sheliach Shaul, o conocido en el medio occidental como dice el apóstol Pablo. En su carta a los Corintios le dice que tenemos que limpiar de la vieja levadura, que es lo que menciona. ¿Por qué? Porque dice, porque el Mashiach, nuestro Pesaj, ya fue sacrificada. Primera de Corintios 5:7. Esto
Esto, mis amados hermanos y hermanas, asevera que la celebración de Pesaj que hizo el pueblo de Israel es una clara alusión con respecto a lo que Mashiach, en este caso Yeshua, era el que venía a cumplir y ya cumplió, y nosotros tenemos que ser guiados porque este maestro es quien guardó y cumplió la Torá, y por cuya razón recordemos que Yeshua mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un texto que citan muchas veces en el sistema de llamada evangelización para decir que eres, pero el camino que estamos hablando, la verdad, la vida, todo esto se centra es en el aspecto de una sola cosa, la Torá que el Eterno dio. Es por esta razón, mis amados hermanos, que cuando estamos acorralados en Misraim o en Egipto, sin esperanza, esclavos, pero el momento que elevamos nuestro clamor, el Eterno nos escucha, porque hay desde adentro hay alguien, esa alma que el Eterno nos ha puesto en este estuche, es la que clama, es la que gime por el Eterno. ¿Sí? Entonces, nos muestra el camino y la libertad que anhelamos, que viene en este caso a través de Yeshua, que es nuestro Pesaj. Por esto, el llamado a cada uno, ¿sí? A cada persona, es muy diferente entre el uno y el otro. Pero en un momento dado, para salir en libertad de Misraim, de Egipto, tiene que llegar la palabra. Ese es lo fundamental. Tiene que llegar la palabra. Llega el momento. En realidad, como digo, yo no sé eh, cómo te llegó. No lo sé. No sé cómo te llegó ese despertar, ese deseo de la libertad. Lo único que puedo saber es quién te hizo llegar a esa palabra de esperanza para salir en libertad. Es el Eterno a quien haya utilizado. Él es quien te saca, el Eterno. No el predicador, no el que habla con elocuencia, no, sino el Eterno que utiliza a su siervo, a su Gimel, ¿sí? Es quien te saca de la esclavitud. Él es quien te proveyó un Gaal, un pariente, un redentor, un libertador. Y este es el Goel que cita en el libro de Yeshayahu, capítulo 59-20, acerca de este redentor. Entonces, salir de Egipto es importante. Salir de Egipto debe ser tu clamor, ese clamor que será escuchado por el Eterno. Y producto de este clamor, pues obviamente viene la redención. Pero cuando inicia la salida, la etapa de restauración también inicia. Es por esto que al celebrar Pesaj, desde el primer día, debe desaparecer la levadura de las casas. Eso fue el mandato que el Eterno dijo, que son alusión de pecado. En este caso la levadura, estamos hablando que es la alusión de pecado. ¿Sí? Este acto tiene que ser durante 7 días. ¿Sí? Ahora, 7 es el estado perfecto. 7 es el día de la convocación para el Eterno. 7 es el Shabbat que tiene que guardar, etcétera, etcétera. Y este mandato fue muy claro, que es tanto como para el natural y como para el extranjero. Es lo que dice en el libro de Éxodo, Shemot 12, 19 y 49. Cuando iniciamos el camino, mis amados hermanos y hermanas,
al desierto luego de salir de Egipto, es la etapa crucial. Es el momento de confiar en la única soberanía absoluta del Eterno, ya que el Eterno desde el momento de que tú tomas ese paso de la salida y antes el Eterno, recuerde, el Eterno estuvo con el pueblo siempre, más aún cuando estaba en el desierto, es lo que dice la Torah. Entonces siempre estará también contigo allí, porque tú cuando sales del desierto, el Eterno está allí. Dice la Torah, y el Eterno marchaba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que caminaran día y noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego durante la noche. Éxodo 13, 21 y 22. Es maravilloso. Aquí dice durante todo el tiempo. No hay espacio, no hay lugar que tú tengas que dar brecha a que se abra para que el ego, para que el error introduzca y distorsione las cosas. No hay. Tiene que ser. La presencia divina del Eterno es constante, porque tu vida tiene que caminar día y noche, ¿sí? En todo tiempo. Pero si nos referimos a Israel, sin embargo, de ver todo este acto sobrenatural de protección, llegó un momento que comenzaron a dudar del poder sobrenatural de Yud-Heh y Vah-Heh, del Eterno, que en vez de mirar y confiar en el Eterno, miran la presencia de los egipcios, que ahora al mirar la presencia de los egipcios les produce temor y dudas al mismo tiempo, y que comienzan a quejarse y le dicen a Moshe, ¿no por haber sepulcros de mi rey nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Misraim? ¿No es esta la advertencia que te hicimos en Misraim, diciendo, renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14, 11 y 12. Eso es lo que hace producir. ¿Por qué? Cuando no estamos mirando, como dije hace el inicio, mirando en ese espejo que necesitamos, en ese lugar, en ese mará, que no estamos mirando. Porque cada cosa que se daba, ese escenario es para mirarnos y trabajar en cada una de nuestras vidas y proceder el proceso de corrección. Este era una de las primeras quejas cuando emprendieron el camino del desierto. Y muchas veces así es como cada uno, cuando sale de Egipto por primera vez, muchas veces despierta esas áreas no corregidas, áreas que hacen tomar una reacción de un deseo egoísta, de un deseo emocional, y diría hasta carnal, que llevan ¿a qué? A dudar de la grandeza del Eterno, que sustenta todo momento. Como que hay un momento, un desfase que dice, y el Eterno perdón, se ha apartado. No, jamás. ¿Sí? Sin embargo, de salir de Egipto y al pasar al desierto, vienen esos recuerdos, obviamente, paganos deseos que lleva a querer mirar atrás y no adelante. Vienen momentos de obedecer al Eterno y momentos también de desobedecer al Eterno. Como que te olvidas de esa columna de nube y la columna de fuego que siempre está junto a ti. En el desierto,
¿sí? En el desierto es importante de mantener la plena confianza en el Eterno. Y la elevación espiritual, que es fundamental para mirar sin dudar la majestuosidad del Eterno que está junto a ti y a mí. Por esto es importante superar nuestro camino que hemos emprendido, mis amados hermanos. Nuestro desierto personal de cada uno, que aquel entonces era un pueblo, pero hoy es un desierto que tenemos que caminar con responsabilidad cada uno. Este desierto, ¿sí? Es el trabajo personal, porque si dejamos de trabajar en nuestro interior, vendrán momentos que desearás volver a la esclavitud de Egipto, que te hará olvidar la libertad que te dio el Eterno. Y esto es lo que misma la misma Torah nos enseña a entender, a observar como ejemplo a lo que aconteció. Observemos lo que sucedió por segunda ocasión, la queja. Dice la Torah, y murmuró el pueblo contra Moshe, diciendo, ¿qué beberemos? Que está en el libro Shemot o Éxodo 15:24. Sin embargo, ¿qué es lo que daba en cada acto de esta índole? ¿Sí? De esta queja. Pero vino la palabra. Vino la palabra y dice claramente Moshe, y dijo, si oís diligentemente la voz del Eterno tu Elohim, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído, ojo, prestas oído a los mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. Éxodo 15:26. Entonces, aquí viene mi hermano, mi hermana. No debes retroceder. Detente. Mira el frente. Tienes la oportunidad que es Teshuvá. Teshuvá que te lleva a alcanzar a través de los méritos de Yeshua. Es verdad que habrá momentos que la tierra prometida te hace pensar que está demasiado lejos y que no vas a lograr llegar y que te traen dudas muchas veces por esa causa. Pero recuerda lo que dice nuestro Rab Yeshua HaMashiach. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Pero esto no se está refiriendo a descansar algo físico, sino a que te sustentes y te apoyes en la soberanía del Eterno, para que tú puedas solventar más fuerzas y energía espiritual y seguir hacia adelante. Es verdad que el desierto es el periodo de lucha. Sí, es verdad, mi hermano. Porque vienen situaciones críticas, así como sucedieron con el pueblo de Israel. Por eso que en el segundo mes dice que salieron de Egipto otra vez, tuvieron otro obstáculo que hace retroceder el avance otra vez. Y dice la Torá, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Éxodo 16:3. Estas son las batallas de pelea, de lucha, que tenemos que estar luchando y perseverando y corrigiendo. Sí, esto está sucediendo por algo. Pues es una señal, obviamente, que estamos viviendo nuestro desierto. Y tenemos que luchar. Y tenemos que confiar. Tenemos que mirar hacia el frente, hacia adelante.
Y la única fortaleza en ese tiempo, en esa etapa, en ese trayecto, es mirar al Eterno y suplicar que nos provea las fuerzas necesarias. Sí, mis amados hermanos, pronto llegará la conquista. Al fin seremos libres definitivamente, porque así es lo que promete la Torá. Y como dice, el séptimo entra en reposo. Llega el jubileo, que es la libertad en el año 50, que todo vuelve a su propiedad, es decir, volver a ese estado original de libertad, y que nuestro único propietario, en este caso el Eterno, es el que nos creó, el que nos permitió venir en su tiempo para cumplir lo que tenemos que cumplir. Por esto, mis amados hermanos, es importante que mientras crucemos el desierto, tenemos que ser fiel a nuestro amo. Lo digo así en estos términos, ¿no? Para entender que un siervo debe estar leal a su amo, a su Adón, a su Señor, ¿sí? Pero, y al fin, seremos libres. Pero aquí lo que va a ocurrir es que pediremos que deseamos seguir siendo o sirviendo al Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno es libertad. Porque el Eterno es el que nos trae la libertad, el que nos trae esa libertad eterna, el que nos librará de esas limitaciones, el que nos librará de esos estados anímicos emocionales que muchas veces nos han hecho subida y bajada. El único, el que nos tendrá en equilibrio definitivo. Recordemos que en el desierto siempre estará, siempre, recuerda esto, que siempre estuvo las dos columnas durante el día y durante la noche. Esta es la presencia divina, que también en este desierto que estamos cruzando hoy está la divina presencia, ¿sí? Esa presencia que siempre estará en el momento que requerimos para elevarnos espiritualmente. Por esto, mis amados hermanos, tenemos que trabajar en nuestra corrección durante los 6 días de la semana, los 6,000 años, hasta que llegamos a la era mesiánica y al fin conquistar lo que dice la Torá, la tierra prometida. Y por esto, mis amados hermanos, existe el séptimo día, el Shabbat, que tenemos que guardar. Para ello, nuestro soberano, Kadosh, santo maestro de Torá, la Torá viva dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Matitiahu 24:13. Mateo 24:13. La tierra prometida es una realidad, mis hermanos, que veremos con el retorno del reinado del Mashiach, pero esta vez será el Mashiach, Rey de Reyes. Así es que cuando tú cruzas en el desierto, cuando tú sales de Egipto, es importante que tienes que estar cruzando el desierto, porque el desierto es el lugar también a la vez donde comienza a salir muchas cosas. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró a la tierra, rumbo a la tierra de Canaán, cruzó el desierto, y cuando estaba cruzando en el desierto comenzó a aparecer estas situaciones. Estas 3 dudas que he descrito. Obviamente ahí estaban israelitas y los que se unieron a israelitas. Es por eso que el mandato era para el natural, para el extranjero, la misma Torá. Pero sin embargo, el extranjero siempre despertaba las situaciones negativas y mirar las cosas quizás con una situación de duda, con una situación de no confiar al Eterno.
Pero el verdadero israelita, el natural, es aquel que confía en el Eterno, el único que puede libertarnos para la eternidad. Por eso, Él será el Mashiach, el Rey de Reyes. Que el Eterno les bendiga, mis amados Ajim y Ajiot, que cada uno de ustedes perseveren, continúen, encaminen en todo momento, porque nuestra lucha no solamente no es carnal, sino es espiritual. Que tenemos que luchar con el trabajo de nuestra corrección, nuestro interno. Requerimos ser vasijas donde receptemos la luz correcta y ser el equilibrio de este mundo. Que el Eterno provea a ti en este desierto que hoy cruzamos, en este desierto que estamos trascendiendo todavía los días. Aún no hemos llegado o no hemos entrado en el séptimo, último, en la perfección. Estamos en este proceso de trabajo y corrección. Pero tú, mi amado hermano, entiende que por eso, que 6 días de la semana trabajamos en el área espiritual corrigiendo nuestro interior por diferentes escenarios que el Eterno muestre. Y el Shabbat entramos a fortalecernos, a encontrar con esa paz, a encontrar con esa comunión de la luz que el Eterno nos trae a nosotros para deleitarnos, como esa esperanza, esa ilusión que estamos esperando a la aparición cuando retorne nuestro Mashiach Yehoshua. Que el Eterno les bendiga, mis amados aquí y aquí, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es hora de que tú despiertes el clamor que debe salir de tu interior. Bendiciones a todos. Hasta una próxima ocasión.